Ha pasado más de un mes desde que comenzó la Operación Furia Épica y las Fuerzas Armadas de Irán ya ha sufrido graves daños. Los ataques continúan y los daños son considerables, pero hay algo claro: la lucha aún no ha terminado. El gobierno aún no se rinde, y ahora poco a poco surge una pregunta más grande: ¿a dónde nos llevará todo esto realmente? En este punto parece que esto solo puede ir en dos direcciones. Estados Unidos puede ganar a lo grande, o la situación puede voltearse y convertirse en un gran problema para ellos. No hay punto medio, es ganar o perder. Y si lo miras de cerca, hay señales de que la situación no es tan sencilla. Sí, Estados Unidos todavía tiene la ventaja en cuanto al daño que pueden causar, pero los problemas ya están empezando a aparecer. Por ejemplo, Irán ya logró derribar un avión de combate estadounidense, un F-15E Strike Eagle, dentro de su propio espacio aéreo. Eso es algo importante. Aunque los pilotos fueron rescatados en menos de 48 horas, está claro que la pelea ya no es unilateral. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias, y ahora vamos a empezar. Aún más notable fue la reacción de Donald Trump el 5 de abril cuando lanzó un mensaje furioso contra Irán. Esto muestra que ya hay impaciencia, y es posible que no estén obteniendo los resultados que esperaban a la velocidad que desean. Y aquí es donde entra un problema aún mayor. Hasta ahora todavía no está claro para muchos ¿qué es lo que realmente quieren lograr con esta operación? ¿Cómo se ve la victoria? ¿Cuándo se puede decir que ya terminó? A medida que pasa el tiempo, la situación se vuelve más complicada, especialmente cuando se trata del estrecho de Hormuz. En lugar de que solo Irán se vea afectado, es posible que otros países también se involucren debido a las acciones de Estados Unidos en esta zona. Eso significa que mientras intentan controlar la situación, existe la posibilidad de que el problema se haga aún más grande de lo que esperaban. Y si no está claro lo que realmente quieren lograr, cada paso siguiente se vuelve más peligroso. Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump todavía no ha dejado claro qué significa realmente ganar. Durante Operation Epic Fury, no hay ni siquiera una simple lista ni una explicación concreta de lo que exactamente se quiere lograr al final de esta operación. Y aquí es donde comienza el gran problema, porque si la dirección no es clara, la lucha puede alargarse tanto que, por más poderoso que sea, el poder aéreo de Estados Unidos no será suficiente para terminarla. El 26 de marzo, la revista Time habló con algunos senadores y representantes de Estados Unidos, y algunos de ellos dijeron que es difícil ganar. ¿Qué es lo que quieren lograr? Su punto es simple: si el objetivo final no está claro, tampoco puedes decir si ya ganaste. Uno de los que habló más directamente fue Chris Van Hollen. Según Chris Van Hollen, esta es una guerra que Trump eligió. No estamos ganando. Nos estamos volviendo aún más vulnerables, así que esto debe detenerse. Agregó que si todavía hay que preguntar cuál es el objetivo, significa que realmente no hay un plan claro, no hay un final claro y no hay una base clara para saber cuándo se puede decir que se ha ganado. La verdad, para otros, esto ya es una señal de una posible derrota, porque mientras más se prolonga la lucha, mayor es el riesgo para Estados Unidos. Especialmente porque tiene no menos de 19 bases militares en Medio Oriente. Estas bases deberían mostrar fuerza, pero mientras más se prolonga la guerra sin una dirección clara, ellos mismos se convierten en objetivo de drones, misiles y de los grupos aliados de Irán en la zona del Golfo. Cuando eso sucede, es posible que Estados Unidos pierda personal y equipo incluso fuera de Irán, y toda la región se volvería aún más caótica que antes. El gobierno de Trump ha dicho algunas cosas sobre lo que quieren que suceda, pero todavía no está claro. El 28 de febrero dijo que uno de los objetivos era destruir los misiles de Irán y su producción. Ha habido algunos avances en esto, pero como Irán sigue lanzando misiles a los países del Golfo, está claro que esto aún no ha terminado. Aunque los lanzamientos de misiles de Irán han disminuido en un 80 a 90% desde que comenzó la operación Epic Fury, eso no significa que la situación ya esté bien. Para los países del Golfo como Kuwait, la amenaza todavía se siente. El 5 de abril, incluso sus plantas de agua y energía fueron alcanzadas. Así que, aunque hayan disminuido los misiles, sigue siendo peligroso. Otro posible objetivo de Estados Unidos es evitar que Irán fabrique un arma nuclear, pero hasta ahora eso no ha pasado porque el uranio enriquecido necesario para esto sigue estando en Irán. Hay otro objetivo que se considera: destruir la Fuerza Aérea y la Marina de Irán. En este aspecto se puede decir que Estados Unidos ha logrado algo, porque desde el principio la Fuerza Aérea de Irán casi no ha podido operar.
y su marina ya ha perdido más de 100 embarcaciones, pero aún así, esto no es suficiente para decir que la batalla ha terminado. Aunque se pierdan los barcos grandes, todavía quedan pequeñas embarcaciones y drones que Irán utiliza, especialmente en el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde realmente la situación se vuelve un gran problema. Hasta ahora, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, aunque ya ha pasado más de un mes desde el ataque, y aunque Donald Trump sigue amenazando repetidamente, todavía no se ha abierto. Según Masi Hirono, no puedes decir que has ganado mientras el estrecho de Hormuz siga cerrado. Eso significa que si no se abre, la lucha aún no ha terminado, y si el objetivo ahora es abrirlo, es como si solo estuvieran regresando a lo de antes, porque ya estaba abierto antes de que comenzara la operación Epic Fury. Esto tiene un gran impacto en todo el mundo. Desde que comenzó la operación, el precio del petróleo y el gas ha subido y no bajará mientras el paso esté cerrado. Incluso podría subir aún más. Según Paul Krugman, podría llegar a $150, es el precio por barril. Y no es descabellado que llegue hasta 200. Eso significa que es casi el doble en comparación con el precio actual. Más aún si lo comparamos con la época del COVID en 2022, donde el precio ya era alto debido al problema de suministro. Desde que comenzó la operación Epic Fury, la cantidad de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz ha disminuido considerablemente. Antes pasaban 20 millones de barriles al día, ahora solo son 4 millones. Y si lo piensas, casi el 70% de los barcos que logran pasar por ahí son propiedad de Irán o están conectados con Irán. Eso significa que, aunque haya bajado el flujo, Irán todavía tiene ventaja en esa parte de la pelea. No solo el petróleo y el gas se ven afectados, también los fertilizantes, azufre, metanol, aluminio, helio, hierro y otros materiales importantes que se usan en la industria tienen que pasar por este lugar. Según el Foro Económico Mundial, si el flujo se detiene por completo, esto podría causar un gran problema económico en todo el mundo. Y si continúa el cierre del estrecho de Hormuz, esto podría llevar a una crisis económica global. De hecho, hay quienes dicen que esto ya está comenzando, pero los primeros en verse afectados son los países del Golfo, sin contar a Irán, porque ellos dependen de esta ruta para el comercio. Y ahora no solo enfrentan problemas de negocios, hay algo aún más grave. Debido a lo que está sucediendo, Irán se está volviendo más agresivo contra estos países, como lo que pasó en Kuwait el 5 de abril, donde sus instalaciones de agua y electricidad fueron atacadas. Y no solo eso, hubo muchos ataques consecutivos, desde las bases militares de Estados Unidos hasta las instalaciones energéticas en varios países del Golfo. Parece que la tensión ya llevaba tiempo y ahora empeoró aún más por la operación Furia Épica. Según el Georgetown Journal of International Affairs, es posible que estos países cooperen para luchar contra Irán. Pero los aliados de Irán todavía tienen un gran problema. No solo Irán está actuando, también hay grupos que actúan en su nombre. Está Hezbollah en Líbano, grupos chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y otros pequeños grupos en todo el Medio Oriente. El problema con estos grupos es que son difíciles de vigilar y aún más difíciles de detener. Aunque se ataquen las instalaciones de Irán, estos grupos siguen operando. El 28 de marzo, varios países como Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Jordania y Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración en contra de estos grupos. Pero aunque existan estas declaraciones, no significa que se vayan a detener, porque hasta ahora el conflicto continúa. Tampoco es suficiente el bombardeo constante desde el aire para detener a los grupos aliados de Irán. Ellos no pelean de la manera habitual. Se esconden, esperan a que terminen los ataques y luego contraatacan de repente por separado. Así es realmente su estilo. Es una forma de pelear para la que Irán se ha estado preparando desde hace mucho tiempo. Y si lo piensas bien, este también es el tipo de enemigo que le ha estado dando problemas a Estados Unidos desde la época de Vietnam hasta Irak y Afganistán. Además de la lucha en sí, Estados Unidos tiene otro gran problema. Ahora el costo es una preocupación. No solo se está acabando el dinero, también los equipos y suministros. Según James Comer, él quiere saber a dónde va el dinero y cuánto más se va a necesitar. Su pregunta es simple: ¿cuánto más se ha gastado ya? ¿Y cuánto vendrá después? Ya tenemos una idea de la respuesta. Según The Guardian, los gastos de la operación Epic Fury ya alcanzaron los 12.7 mil millones de dólares en solo los primeros 6 días. Y hasta ahora ya lleva 37 días en marcha. Si el ritmo de gasto sigue igual, aunque no es seguro, es posible que el total que Estados Unidos ha gastado en Irán
ya esté en 78.3 mil millones de dólares. Por eso, la Casa Blanca ahora está pidiendo 200 mil millones de dólares adicionales para poder continuar la lucha, según la BBC el 19 de marzo. Además, según Le Monde, también quieren aumentar en un 40% el presupuesto de defensa de Estados Unidos, que llegaría a 1.5 billones de dólares al año. ¿Cuál es su plan para conseguir el dinero? Según el gobierno de Donald Trump, reducirán o eliminarán otros gastos del gobierno y devolverán algunas responsabilidades a los gobiernos locales. En pocas palabras, mientras más se prolonga la lucha, no solo se preocupan por el enemigo, sino que los gastos también aumentan. Según el plan, Estados Unidos ahorrará 73 mil millones de dólares para el ejército, pero aún así eso sigue siendo insuficiente comparado con los 200 mil millones de dólares que pide la Casa Blanca, especialmente si se incluye el plan de aumentar el presupuesto de defensa en un 40%. A esto se suma el problema del suministro. En solo 16 días de la operación Epic Fury, Estados Unidos ya ha utilizado 11.294 municiones. Eso significa que no solo se está acabando el dinero, sino que también las balas y el equipo se están agotando rápidamente. Y aquí surge la gran pregunta, Isaac, ¿será que Estados Unidos está gastando más de lo que va a obtener a cambio? ¿Cómo va a terminar esto? Este es el posible final que no es bueno para Estados Unidos. Terminará la operación Furia Épica sin una dirección clara y sin resultados claros obtenidos. La zona del Golfo seguirá siendo caótica, Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz y podrá cerrarlo en cualquier momento, mientras que Estados Unidos habrá gastado una cantidad enorme y habrá perdido equipos que tardarán años en reponerse. Eso es lo que podría pasar si el plan de riesgo Hormuz no funciona. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos logra obtener algún resultado? ¿Cómo se vería una victoria? Una de las posibles buenas consecuencias sería que cambiara el liderazgo en Irán, que tuvieran una mejor relación con Estados Unidos y trataran mejor a su propia gente. Varios políticos han dicho esto, incluyendo a Ted Cruz, quien dijo que sería algo importante si desapareciera el actual líder que, según él, quiere perjudicar a Estados Unidos. Tommy Tuberville también dijo lo mismo. Para él, sería mejor si el control del país estuviera en manos del pueblo de Irán, en vez de quedar en manos de un solo líder. Desde el inicio de la Operación Furia Épica, ya ocurrieron cosas que pueden dar esperanza en esa dirección. Junto con la Operación León Rugiente, de inmediato hubo noticias de que Ali Khamenei fue asesinado mientras estaba bajo tierra, junto con otras personas importantes del gobierno de Irán. Si esto es cierto y estos eventos continúan, esto podría ser el comienzo de un cambio en el liderazgo de Irán. Incluso Donald Trump dijo el 5 de marzo que quería intervenir en la elección del nuevo líder de Irán, pero eso no ocurrió. En cambio, Mojtaba Khamenei fue nombrado de inmediato como el nuevo líder supremo después de la muerte de su padre. Esto es un gran golpe para el cambio que esperaba Estados Unidos. Según CNN, en lugar de cambiar de dirección, parece que solo reemplazaron a un líder duro por otro que podría ser aún más duro. Según Mona Yacoubian, el nuevo liderazgo es más estricto, menos dispuesto a ceder y está más cercano a la IRGC. Eso significa que, aunque sea el antiguo líder ya no está, en realidad no ha cambiado quién tiene el control ni cómo actúan contra Estados Unidos. En pocas palabras, sí hubo un cambio de líder, pero este no es el tipo de cambio que quiere Estados Unidos. Pero hay algo claro, que Estados Unidos e Israel han demostrado que pueden atacar incluso a la persona más importante del gobierno de Irán. Esto significa que pueden usar esta capacidad para presionar al nuevo líder. O si así lo desean, pueden repetir esto una y otra vez hasta que desaparezca por completo el liderazgo actual de Irán. Pero esto tomará tiempo y requerirá información y un plan muy detallado. Hay otra posibilidad que podría suceder. Puede que sean los propios ciudadanos de Irán quienes actúen contra su gobierno, especialmente si continúan las dificultades y el caos causados por lo que está sucediendo. Según el periodista de Georgetown, esto es posible especialmente porque la transferencia de poder a Mojtaba Khamenei no se realizó de manera adecuada. Dentro de Irán ahora, la gente está dividida. Todavía hay quienes apoyan al gobierno, pero también hay muchos que no están de acuerdo. Y recuerda, antes de que todo esto comenzara, ya hubo protestas a principios de 2026. Eso significa que los problemas y los desacuerdos dentro del país ya existían desde hace tiempo. Ahora, esto está empeorando aún más. No solo hay enemigos afuera, también hay conflictos dentro del país. Por otro lado, hay personas que esperan que, debido a la desaparición de Ali Khamenei, habrá un gran cambio en Irán. Pero hasta ahora,
todavía no hay un cambio claro. Para Estados Unidos y para Donald Trump, lo más ideal que podría pasar es que el propio pueblo de Irán actúe para cambiar el gobierno. Pero mientras haya bombas y ataques, es difícil que eso suceda. Es posible que en el futuro Estados Unidos ayude al pueblo de Irán para que puedan actuar adecuadamente sin necesidad de enviar muchos soldados. Por ahora, la situación dentro de Irán es caótica, así que parece que hay una oportunidad para que esto suceda. Pero si la gente no tiene un buen plan, el IRGC puede detenerlos fácilmente. Según el Royal United Services Institute, hubo señales de un posible levantamiento, pero no se llevó a cabo. Sin embargo, todavía es posible que esto ocurra en el futuro. Si eso sucede, también podría ayudar a resolver el problema en el estrecho. Otra cosa que puede hacer Estados Unidos es eliminar el uranio enriquecido de Irán. Este es el material importante para fabricar armas nucleares. Si desaparece, se reducirá la amenaza de Irán. Para Cynthia Loomis, ganar significa algo simple. Irán ya no debe poder fabricar armas nucleares y ya no podrán usar misiles ni drones para esto. También es posible que el verdadero plan sea debilitar a Irán hasta que ellos mismos dejen de fabricar armas nucleares. Por ahora, aún no está claro qué hará Mojtaba Khamenei al respecto, según CNN, pero hay declaraciones de que podría cambiar la dirección de su programa nuclear. Y para muchos en el gobierno de Trump eso ya es suficiente para decir que algo está pasando y que la operación está dando resultado. Tampoco se puede ignorar que Irán tiene más de 440 kilogramos o 970 libras de uranio enriquecido, hasta un 60% para fabricar un arma nuclear. Todavía necesita llegar al 90%, pero la verdad es que ya se ha completado gran parte del proceso. Eso significa que si Irán lo desea, podría completarlo en unas pocas semanas. Por eso Estados Unidos quiere asegurarse de que esto no suceda. Ellos han querido detener esto desde hace mucho tiempo. Si hablamos de lo mejor que podría pasar para Estados Unidos, sería que el actual liderazgo en Irán caiga y que desaparezcan por completo sus planes sobre armas nucleares. Si eso sucede, muchos problemas desaparecerán por sí solos, especialmente en el estrecho de Hormuz y en toda la zona del Golfo. Y si también desaparece el uranio enriquecido de Irán, ya no serán una amenaza para los países vecinos. Mientras todo esto sucede, Estados Unidos se está preparando para una posible operación terrestre que podría cambiar el curso de la situación y posiblemente esté relacionada con los materiales nucleares de Irán. En este punto, está claro que no es solo una simple pelea lo que está ocurriendo. No se trata solo de misiles, barcos o ataques aéreos. La conversación es mucho más profunda. Porque mientras la mayoría está enfocada en quién lleva la ventaja en el campo de batalla, hay otra lucha silenciosa pero sumamente importante que está ocurriendo al mismo tiempo. La lucha por la percepción, el control de la información y cómo el mundo entero ve cada movimiento de ambos bandos. Aquí es donde entra otro ángulo que no se nota de inmediato, pero que puede determinar cómo terminará todo esto. Mientras continúa la lucha física, existe lo que llaman la guerra de información, que no es tan evidente, pero es tan importante como el verdadero tiroteo. En esta lucha no se usan balas, sino noticias, redes sociales y mensajes que pueden cambiar las creencias de las personas. Por ejemplo, cada ataque, cada explosión y cada movimiento en el mar no solo ocurre en el mundo real, también se difunde de inmediato en línea. En cuestión de minutos ya hay videos, análisis y cada país tiene su propia interpretación. Y aquí es donde la pregunta se vuelve crítica. ¿A quién le creen las personas? Si más países creen que Estados Unidos es el que causa la inestabilidad, es posible que disminuya su apoyo a Estados Unidos. Pero si Irán es visto como la principal causa del conflicto, Estados Unidos tendrá una justificación más fuerte para continuar con la operación. Eso significa que no solo se disputa el territorio, sino también la confianza del mundo. Al mismo tiempo, hay otra capa más silenciosa pero más peligrosa: la ciberguerra. Mientras hay aviones de combate volando y misiles siendo lanzados, también hay hackers actuando al mismo tiempo. Sus objetivos son las redes eléctricas, los sistemas de comunicación y las redes financieras. Imagínate si toda una ciudad se queda sin electricidad o si de repente el sistema bancario deja de funcionar. No se usaron balas, pero el impacto es inmediato y grande. Y si esto se hace al mismo tiempo que un ataque real, debilita aún más al enemigo, aunque no sea un ataque directo visible. De esta manera, la batalla se extiende desde la tierra, el mar y hasta el aire, incluyendo también el mundo digital que no puedes tocar pero cuyo impacto se siente. Hay otro ángulo que tampoco se puede ignorar: el efecto que esto tiene en la gente común
que no tiene nada que ver con las decisiones de los líderes. Mientras se habla de estrategia y geopolítica, hay familias que pierden sus hogares, negocios que se ven obligados a cerrar y niños que crecen en medio del miedo. En Irán, mientras el problema se agrava, la economía empeora aún más. Suben los precios de los productos, el valor del dinero disminuye y las oportunidades de trabajo se reducen. Por otro lado, incluso Estados Unidos no es inmune a los efectos. A medida que aumentan los gastos operativos, hay programas internos que pueden verse afectados, como la atención médica, la educación y los servicios públicos. Eso significa que, aunque la guerra esté lejos, la gente la siente en su vida diaria. Y aquí es donde entra otra posibilidad, el cansancio de guerra. Mientras la guerra se prolonga sin un resultado claro, el público se cansa. No solo en Irán, sino también en Estados Unidos y en otros países. Cuando llega el punto en que más personas quieren que el conflicto termine, en vez de que continúe, el problema cambia para los líderes. Porque al final, no importa cuán fuertes sean las fuerzas armadas, no puedes continuar una guerra si tu propia gente ya no la apoya. Y si eso sucede, cualquiera de los dos bandos puede verse obligado a retirarse. No porque hayan perdido la batalla, sino porque la situación ya no lo permite. Hay otro posible escenario que rara vez se discute. El papel de otros grandes países que no están directamente involucrados, pero tienen un gran interés. Mientras Estados Unidos e Irán están ocupados el uno con el otro, hay países que observan en silencio y esperan su oportunidad. Si Estados Unidos se debilita debido a los gastos excesivos y la dispersión de sus recursos, puede haber otro país que ocupe su lugar en otras partes del mundo. Lo mismo puede pasar con Irán. Si se debilita aún más, otros pueden entrar para controlar ciertos aspectos de la región. En pocas palabras, esto no es solo una pelea entre dos países, es como un gran juego donde cada movimiento tiene un efecto en un panorama más amplio. Y al juntar todo esto, presión militar, tensión económica, guerra de información, ciberataques y la opinión pública, se vuelve más claro que no hay una manera simple de que esto termine. No basta con una gran victoria en el campo de batalla. No basta con que baje el uso de misiles. Y tampoco es suficiente cambiar de líder si no cambia la dirección general, porque al final, la verdadera pregunta no es solo quién ganará, sino si realmente habrá un ganador. Y mientras continúan cada movimiento, cada decisión y cada paso detrás de escena, poco a poco se va aclarando que esta lucha no se trata solo del presente, sino sobre qué tipo de mundo se formará después de esto. Y hay otra cosa que puede suceder que no se nota de inmediato, el efecto que esto tendrá en las próximas generaciones. Mientras más tiempo dura el conflicto, más se acostumbran los niños que crecen en esta situación. Para ellos, el miedo, el ruido de los ataques y la incertidumbre se vuelven algo normal. Cuando se llega a este punto, no solo se enfrentan los problemas actuales, sino también un ciclo más largo que es más difícil de romper. Y si no se detiene, la tensión puede continuar incluso después de que termine la pelea, porque a veces el efecto de la guerra no termina con el último disparo, sino que perdura en las personas que quedaron atrás.